Texto narrativo. El cuento. El cuento tiene como características ser un relato escrito en prosa. Recordemos que para redactar un texto hay dos maneras, el verso o la prosa. En el caso del verso lo encontramos con los poemas o con las canciones. Y justo el hecho de que un texto esté escrito en verso es porque necesita llevar una métrica, rima, ritmo, etc. Pero en el caso del cuento no necesitamos eso. El cuento por tal razón se va a escribir en prosa. Van a ser relatos de corrido sin necesidad de que todos los renglones nos den un número de sílabas en específicos o sin la necesidad de que al final del verso rime o tenga un ritmo particular. No necesitamos eso. En el caso de la prosa, tanto los cuentos como las novelas, como las revistas, los periódicos, están escritos de esta manera. Cuando ustedes leen alguna noticia en un periódico, se dan cuenta que no tiene rima, no tiene ritmo, justo porque esa no es la intención. Justo la intención no es embellecer ese texto, simplemente es dar a conocer la información. Y en este caso, con el cuento es simplemente dar a conocer o contar ese relato. El cuento es un texto corto, es un relato corto, es breve, por lo tanto se le considera microcosmos. Generalmente los cuentos suelen ser de pocas páginas, de pocas cuartillas. También encontramos un número reducido de personajes, es decir, pocos personajes. En este caso, como mencionábamos que el cuento es un relato corto, el escritor no se va a dar el lujo de incorporar a tantos personajes y no le va a dar tiempo de desarrollarlos o hacer que todos participen en el relato. Por lo tanto, van a ser pocos personajes. Si recordamos este cuento de Caperucita Roja, encontramos que había un número reducido de personajes: Caperucita, la abuelita, el lobo y el leñador. En este caso tenemos 4 personajes. Podremos incorporar también a la mamá, que fue una participación fugaz, fue una participación muy cortita, pero en este caso serían entonces 5 personajes, lo cual es un número muy pequeño. El cuento puede presentar hechos tanto reales como ficticios. Generalmente son o llegan a ser en la mayoría de los casos ficticios, como lo pudimos ver en este ejemplo de Caperucita Roja. Otras de las características que encontramos en el cuento es un argumento sencillo, es decir, los cuentos no tienen nada de complejidad, son textos que se pueden entender sin ninguna preocupación, sin ningún problema. Se va a centrar o cuenta únicamente una historia, es decir, se enfoca en el suceso. El cuento, la intención más grande que tiene es dar a conocer un suceso particular. En este caso, con el ejemplo de Caperucita Roja, veíamos que la historia que contaba era el encuentro que tiene Caperucita con el lobo, y de ahí en fuera todo lo que desencadena esto. Básicamente se enfoca en eso, no desarrolla como tal por qué el lobo era malo, por qué se quería comer a la abuelita, ni por qué Caperucita siempre llevaba una capa roja, ni nada por el estilo. Únicamente se centra en la historia, en el suceso, no en los personajes, ni en la vida anterior de los personajes, ni nada por el estilo. En el cuento vamos a encontrar el desarrollo, el nudo, el clímax y el desenlace. Veamos este ejemplo. Supongamos que esta curva es el relato del cuento. Al inicio vamos a tener el desarrollo, que es la manera en cómo se conduce toda la historia, cuando se dan a conocer a los personajes, el contexto, etc. El nudo estaría por acá y justo plantea el problema.
la problemática que se da en esta historia. Después, en el momento más alto, en el momento más interesante, tenemos el clímax. Y posteriormente, al final, vamos a tener el desenlace que marca la resolución del conflicto, es decir, la resolución del nudo y el final de la historia. De esta manera, nosotros vamos a encontrar el relato del cuento por el desarrollo, el nudo, el clímax y el desenlace. Es importante tener estos elementos claros porque la novela, como lo vamos a ver posteriormente, puede tener varios nudos y varios clímax, pero en este caso el cuento no. El cuento únicamente va a tener un nudo y un solo clímax porque justo mencionábamos que es un relato corto, por lo tanto no se va a dar el lujo de incorporar muchos problemas o muchos momentos tensos. Solo va a ser un nudo y un clímax. Y finalmente encontramos que el origen del cuento se remonta al folclore o a lo popular. Con esto nos referimos a que los cuentos en un inicio, en sus orígenes, no eran escritos como ahorita los podemos encontrar, sino más bien estos relatos, estas historias eran transmitidas, eran contadas de manera oral. Por eso hace referencia a lo popular, porque estos relatos se les contaban a las personas del pueblo para entretenerlos con estas historias.